Saludos cordiales, profesor y compañeros. Mi nombre es Duan Sheila Zavala Huerta y hoy me embarco en la tarea académica de explorar las raíces de la corrupción en nuestro país. Este ejercicio no solo busca cumplir con un requisito académico, sino profundizar en la comprensión de un fenómeno que ha dejado huellas en nuestra sociedad y que persiste hasta la actualidad. En este video nos sumergiremos en un análisis riguroso, apoyándonos en las contribuciones de académicos reconocidos. La corrupción no es simplemente un tema, es un desafío multifacético que exige un escrutinio minucioso. Invito a todos a participar activamente en ese proceso de exploración y reflexión. Sin más preámbulo, comencemos esta tarea académica enfocada en entender las causas de la corrupción en nuestro país. En el abordaje de la corrupción en el Perú, es vital adoptar una postura crítica, que no se limite a la mera identificación de casos aislados, sino que se profundice en las complejidades sistemáticas que permiten su persistencia. Por ello, mi enfoque crítico se sustenta en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la corrupción no es solo algo que haga una persona por sí misma. Es más bien como una red que se extiende por diferentes partes de nuestra sociedad, desde el gobierno hasta las empresas. Imaginando que esta red es como un conjunto de conexiones y al analizarlo más cerca, se puede ver cómo todas estas partes están relacionadas y trabajan juntas para mantener este problema que es la corrupción. En segundo lugar, se destaca la necesidad de ir más allá de la superficie de los hechos y comprender las motivaciones profundas que impulsan la corrupción. No se trata únicamente de actos aislados, sino de sistemas, de estructuras que fomentan esta impunidad y el aprovechamiento también de cargos y recursos públicos para beneficio personal. En tercer lugar, la corrupción no puede abordarse únicamente mediante medidas punitivas o reformas superficiales. Es necesario un enfoque integral que incluya reformas institucionales, un cambio cultural profundo y una revaluación de nuestras normas éticas. Entonces, mi postura crítica no solo se identifica como que la corrupción es simplemente un problema, no, sino que busca comprender su naturaleza sistemática, busca conocer realmente cuáles son las raíces que motivan a la gente a practicar este tipo de actos, ¿no? Que van en contra de la moral. Y también que mi crítica se aboga a exponer soluciones integrales que se conecten con nuestra realidad peruana. Bien. Ahora exploraremos los autores que consulté para respaldar el desarrollo de mi ensayo. Primero está Hernández Gómez, quien definió la corrupción y proporcionó una base conceptual, teóricamente. También tenemos a Iván Montoya, que ofreció una perspectiva sobre las características, sobre las causas, sobre las consecuencias y estrategias para enfrentar la corrupción en nuestro país. También tenemos a María García, que contribuyó con información sobre la relación entre corrupción y debilidad institucional. También tenemos Luis Pérez, que refiere sobre la relación entre desigualdad y corrupción en el Perú. Asimismo, Ana Sánchez, que proporcionó información sobre la cultura de la impunidad en América Latina. Bien, ahora hablaremos específicamente sobre las causas de la corrupción. Bueno, empezamos primero por lo que es la falta de valores éticos sólidos, pues en el Perú muchas veces no tenemos valores éticos fuertes, lo que significa que toleramos comportamientos corruptos sin darnos cuenta. La confusión moral al ver acciones incorrectas como pecados en lugar de delitos, no nos damos cuenta que, o sea, que realmente es algo,
esas acciones que realizamos realmente finalmente terminan siendo delitos y hace que la gente también en su ignorancia acepte este tipo de acciones o de pecados como algo normal y que finalmente la corrupción sea aceptada fácilmente dentro de nuestra sociedad. Segundo, tenemos la centralización del poder político. Es decir, cuando una sola persona o grupo tiene demasiado poder en la política, se crea un ambiente donde la corrupción puede crecer. La forma en que se distribuyen y manejan los recursos públicos, a veces de manera secreta, facilita que se desvíen fondos para fortalecer a ciertos grupos políticos. Esto debilita la rendición de cuentas, permitiendo que prácticas corruptas se mantengan para asegurar el control político. Tercero, como otra consecuencia, como otra causa de la corrupción, serían los desafíos en la transición económica. Es decir, cuando un país en desarrollo, como en este caso Perú, está creciendo económicamente, enfrenta desafíos en la forma en que maneja el dinero público. Si no fortalecemos adecuadamente cómo controlamos en qué se gaste ese dinero durante este crecimiento, podría darse la corrupción. Es esencial que mientras crecemos estemos atentos y mejoremos cómo supervisamos el gasto público para evitar la corrupción relacionada con estos cambios económicos. Cuarto, tenemos los factores históricos y culturales, pues a lo largo de la historia, factores sociales y políticos han hecho que quienes trabajan para el gobierno vean al Estado como algo que pueden usar para el propio beneficio. Desde tiempos antiguos ha existido una forma de pensar que ignora las reglas, creyendo que por tener poder público es una oportunidad para obtener beneficios personales, es decir, entre comillas, robar. Esta manera de pensar ha dejado una marca duradera en cómo la gente ve al gobierno, haciendo que la corrupción sea como una tradición arraigada en la vida pública del Perú. Bueno, estas son las causas fundamentales que debemos entender para abordar la corrupción en el Perú. Antes de llegar al cierre, quiero hacer un repaso rápido de las causas fundamentales que hemos explorado en torno a la corrupción en el Perú. De manera rápida, primero que nuestra sociedad no siempre cuenta con valores éticos fuertes, luego que una sola persona o grupo tiene demasiado poder en la política y este crea un ambiente mucho más fácil para que la corrupción crezca. También la transición hacia un crecimiento económico también que viene con desafíos y es necesario que nosotros supervisemos este tipo de gastos porque se puede dar prácticas corruptas. Y finalmente, ¿no? Que nuestra historia, nuestros factores históricos, culturales, han hecho que nosotros veamos al Estado como algo que podamos usar para nuestro propio beneficio. Bien, ahora hablemos de las soluciones. Para abordar la corrupción en el Perú, es esencial fortalecer los valores éticos desde temprana edad a través de programas educativos y promover la responsabilidad social en comunidades y escuelas. Es necesario que las personas se eduquen, que se den cuenta que estos valores éticos, realmente, si nosotros lo hacemos que una persona desde temprana edad se cultiven esos valores éticos y se hagan fuerte, yo creo que eso va a permitir de que nuestra sociedad sea más equitativa y que realmente se pueda reducir demasiado la corrupción. También la transparencia en la gestión pública se lograría mediante la exigencia de información accesible sobre el uso de recursos públicos, respaldada por auditorías transparentes. Estas medidas preventivas se daría para evitar malversaciones de fondos y mejorar la supervisión de proyectos públicos. También es importante un cambio cultural y educativo, con campañas que destaquen los costos reales de la corrupción y la integración de la educación anticorrupción en el currículo escolar. Se propone evaluar y fortalecer las instituciones anticorrupción, implementando rigurosos sistemas de selección y capacitación para los funcionarios públicos.
Esto es necesario porque muchas veces la corrupción se da en nuestros propios funcionarios públicos, como jueces, fiscales, que son los encargados de impartir justicia y de que las normas se cumplan. Muchas veces allí es donde hay mucha más corrupción. Por eso es importante de que estos funcionarios públicos también, en sí, de los gobiernos regionales, locales, municipales, en las propias entidades que imparten justicia, se pueda dar una formación adecuada, que se les pueda capacitar para que cada vez, cada día se den cuenta de lo dañino y perjudicial que es la corrupción en nuestro país. También es importante la participación activa, es decir, la participación activa de cada uno de nosotros como ciudadanos, fomentar a través de campañas de concientización la creación de canales efectivos para denunciar actos corruptos, protegiendo a los denunciantes, claro está, porque puede haber problemas, ¿no? Porque la corrupción muchas veces viene de personas que tienen mucho poder, con mucho dinero. Yo sé que ahí la corrupción es un poco más perjudicial, es un poco más dañina, ¿no? Aunque tampoco no podemos menospreciar la corrupción que nosotros mismos cada día lo hacemos y lo permitimos, ¿no? Desde hacer un arreglo con la policía para que no nos cobren una multa, o desde pagar un examen para que podamos obtener algún beneficio, podamos obtener una buena nota, podemos alcanzar un cargo. A veces es muy importante que nuestros valores estén demasiado sólidos y fuertes, ¿no? Antes de terminar, los animo a pensar en cómo la corrupción afecta a nuestra sociedad en nuestro país, ¿no? No es solo un problema lejano, tiene un impacto directo en nuestras comunidades al desviar recursos importantes y socavar la confianza entre nosotros. Es importante mirar más allá de las estadísticas y comprender cómo la corrupción influye en nuestras vidas cotidianas. En conclusión, abordar la corrupción es una tarea de nosotros, de ciudadanos comprometidos con un Perú más justo y transparente. Entendamos las causas, aboguemos por soluciones integrales y reflexionemos sobre su impacto. Juntos estamos sentados, juntos, tenemos la responsabilidad de realizar un cambio. Tenemos que entender que la corrupción viene de hace demasiados años, de hace muchos, muchos años. Y lamentablemente Perú es uno de los países que sufre más corrupción a nivel mundial. La corrupción es la culpable de muchas injusticias, de tanta pobreza. Es necesario terminar con eso, es necesario que seamos personas justas, que seamos personas con valores muy bien cultivados. Es necesario que sigamos las reglas y tengamos y que hagamos el bien sin afectar a los demás. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo y éxitos.